Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista Rema. Edición 188. Noviembre 2025. La máxima revelación. Tema número 1. Joacás del Hebreo 3059, Jehoás. Por Abraham de la Cruz. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 35, encontramos al rey Joacás. Este nombre está compuesto por dos palabras hebreas, 3068. Yahvé en el tetragramatón, que es la palabra que varias versiones de la Biblia la traducen como Jehová, y la segunda palabra del hebreo 270 ajas, siendo una de sus traducciones sostener. Uniendo estas dos palabras, nos damos cuenta de que el nombre Joacás significa a quien Jehová, Yahvé, sostiene. El significado de Joacás nos deja ver cómo la naturaleza de Dios es sostener. El Señor nos sostiene en momentos de confusión, en medio de temores y peligros de la noche, y también en tiempos de necesidad. Por eso es importante examinarnos cuando Él extiende su mano para sostenernos. Esto lo podemos comprender mejor a través de una de las palabras que componen el nombre Joacás. Para ello, utilizaremos la palabra ahaz, del hebreo 270. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a caminar en esta vida agradando al Señor, y nuestra mirada no debe desviarse de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y nuestra meta. Cuando un cristiano desvía su mirada, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, esto lo puede hacer menguar, y esto fue precisamente lo que vivió el salmista Asaf, como lo vemos en Salmos, capítulo 73, versículo 23, según la Biblia textual. Cuarta edición. Estuvo a punto de tropezar porque fue alcanzado por la envidia, al desear lo que otros tenían. Esto le causó malestar al considerar la prosperidad de los impíos, que viven en abundancia, no sufren penalidades, no son corregidos como los demás hombres. Son orgullos, se mueven en medio de la violencia y de la opresión, y ponen su boca contra el cielo. Llegó a considerar que se burlaban de Dios y que podían hacer lo que les plazca. Asaf llegó a considerar que en vano se guardaba para el Señor, porque a él sí lo corregía. Sin embargo, al entrar al templo de Dios, entendió el fin de los impíos. A pesar de ello, su corazón se llenó de amargura. Reconoció que era torpe y sin entendimiento. Pero al estar cerca de Dios, se dio cuenta que Él lo sostenía de su diestra, que su consejo lo guiaría, y entonces pudo afirmar que fuera de Dios nada deseaba, que Él era la roca de su corazón y su porción para siempre. Uno de los atributos exclusivos de Dios es la omnisciencia. Él tiene el conocimiento de todas las cosas, y el salmista David lo hace saber en Salmos capítulo 139 en la Nueva Versión Internacional, ya que inicia reconociendo que Dios tiene la capacidad de examinar lo más profundo de su corazón. Por eso lo conocía bien, de tal manera que lo conocía cuando él reposaba o se establecía en un lugar. También conocía su accionar. En cualquiera de las dos acciones de su vida, Dios conocía las intenciones de su corazón y sus pensamientos, y reconoce que, antes que abra su boca, Él sabe cuál es su necesidad. Reconoce que lo guarda y lo protege con su mano, cobertura de los 5 ministerios primarios, donde brota el poder de Dios. También da a conocer la omnipresencia de Dios, porque reconoce que no hay lugar donde no esté su espíritu, y no hay lugar donde pueda huir de la presencia de Dios. Jehová, Yahvé, es todopoderoso. Puede sostener de muchas formas y en diferentes situaciones que podamos estar atravesando como hijos de Dios. Pero también sostiene a su iglesia en su caminar, hasta su arrebatamiento para su encuentro nupcial. ¿Qué es eso que sube del desierto? Cantares capítulo 3 versículos 6 al 8 es la iglesia de Cristo que, en medio de las pruebas, lo siguió. En el desierto y por tierra no sembrada se sostuvo, y reconoció quién era su amado. Le adoró a pesar de las circunstancias, y eso fue para su amado un perfume, olor grato y fragante. Además, sube rodeada de 60 valientes, Giborim, todos ellos empuñan. Ajas del hebreo 270, la espada, que representa la palabra de Dios, en las manos de ministros que fueron preparados para proteger de los peligros de la noche,
para sostener a la iglesia en los momentos más oscuros que pueda vivir. El número 60 se puede descomponer en los factores 12 y 5. 12 representa al gobierno apostólico y 5, la gracia que Dios ha dado a los 5 ministerios primarios que fueron enviados para perfeccionar a la iglesia de Cristo. Jehová, Yahvé, puede sostener a su iglesia amada, aun en medio de limitaciones materiales, como le aconteció a Ruth, que buscó a Booz, figura de Cristo, no por la riqueza que tenía, sino por la cobertura y la capacidad de redención que le podía brindar. Y el manto que utilizaba para cubrirse fue el que Booz utilizó para brindarle provisión. Así sostuvo a Ruth y a su suegra. Como hijos de Dios, debemos considerar que nuestro buen Dios puede sostenernos en cualquier circunstancia, comprendiendo que Él tiene conocimiento de nuestras necesidades. Estemos en lo más alto o en lo más bajo de nuestra vida, Dios nos puede sostener. Por eso, aunque Cristo descendió a lo más profundo de la tierra, el Señor lo levantó por encima de todos los cielos. Efesios capítulo 4 versículo 10. Gloria a Dios, el que sostiene. Tema número 2. Joás, del hebreo 3060. Por Willy González y Piedad de González. En el segundo libro de Reyes capítulo 12 versículo 1 dice: En el séptimo año de Jehú, Joás comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Otro de los nombres compuestos que describen una manifestación de nuestro Dios es Joás. Jehoash, que significa Jehová ha otorgado o concedido. Esto no solo es que el Señor nos dio algo, sino el otorgar. Tiene un carácter distinto porque los que otorgan o conceden algo lo hacen desde una posición de autoridad, y al concedérnoslo también nos cambian de posición a nosotros. Veamos algunos ejemplos de esta faceta del gran Yo soy. La salvación. En Éxodo capítulo 14, versículo 13. Biblia de Jerusalén. Tercera edición. Moisés dice al pueblo que Dios otorgará salvación, y es en el preciso momento en el que el mar rojo está abierto, y los soldados egipcios lo empiezan a atravesar con sus caballos. Pero el mar se seca. Esto crea temor en los israelitas, y creen que están perdidos. Sin embargo, el poderoso Dios les otorga salvación de sus enemigos más cercanos, representando que cuando estamos en una situación difícil, Dios nos otorga salvación de nuestros enemigos. Al recibir dicha salvación, podemos estar firmes y sin temor. Derecho a ser redimido. En Levítico capítulo 25 versículo 24, en la versión Castilian, se explica el jubileo, y es que cada 50 años había un perdón de deudas, pero también se otorgaba la posibilidad de recuperar lo que se había perdido. Podían regresar a su dueño propiedades que había perdido. Esto significa una nueva oportunidad inmerecida. Nos recuerda la historia de Gomer, que fue redimida por su esposo, aunque ella no lo merecía. Cuando nos encontramos con esta manifestación de Dios, en la que no tenemos derecho a nada, pero Él paga el precio por nosotros, y recuperamos lo que habíamos perdido, debemos de aprovechar la oportunidad. Bendición en tiempos difíciles. Existen momentos en los que pasamos por lugares secos en nuestra vida, en donde hay lágrimas, tiempo de dolor que se puede prolongar, pero si al pasar este tipo de problemas nuestro corazón confía plenamente en Dios. El libro de Salmos capítulo 84, versículo 6. Traducción Kadosh Internacional. Dice que mientras vamos por el valle de Bacá, que significa lágrimas, se nos puede otorgar bendición. Algunas versiones dejan ver que caerá una lluvia que nos cubrirá de bendiciones. Esto representa que el Señor tiene el poder de transformar en bendiciones los tiempos difíciles en nuestra vida. Puede cambiar nuestro lamento en baile. La respuesta del rey. Cuando se había dado la orden de destruir al pueblo de Dios, una mujer llamada Esther fue escogida para buscar salvación. La única forma era entrar con el rey para obtener su favor. Esta mujer lo hizo. En tiempo de angustia no pidió sin antes agradar al rey. Lo llevó al banquete y allí pidió. Esto hizo que se le otorgara el favor del rey. Esther, capítulo 5, versículo 8. Reina Valera. Entonces se concedió salvación al pueblo y el día de luto se transformó en fiesta. En el tiempo más difícil, con los enemigos más fuertes,
se nos puede manifestar el Rey de Reyes y conceder un tiempo de oportunidad para derrotar a nuestros enemigos. Los deseos del corazón. Dios se nos puede manifestar otorgando algo más que una petición, algo muy íntimo, algo que nadie conoce y que podría ser insignificante ante los ojos de los demás. Estos son los anhelos de nuestro corazón. Lo dice el libro de Salmos capítulo 37, versículo 4. Biblia de oro, que nos deleitemos en el Señor y Él nos otorgará esas cosas que nuestro corazón anhela. Si tienes un encuentro con esta manifestación de Dios, ten la certeza que te está enamorando, que no eres alguien más, sino que eres su amada. Deleítate siempre en Él. La paz. En Ageo capítulo 2, versículo 9. Traducción Kadosh Internacional. El Señor dice que otorgará paz. Esto es el cumplimiento de lo que Jesús hizo al darnos la paz y su paz. También menciona la paz que da el mundo. Cuando nos encontramos con la manifestación del Dios que otorga en un momento difícil donde no hay tranquilidad, nos puede conceder que tengamos paz en medio de la tormenta, la paz que sobrepasa todo entendimiento o razonamiento humano, que nos hace diferentes al resto de las personas, y se puede cumplir en nosotros que no debemos estar afanosos por nada, sino más bien, la paz del Señor nos lleva a buscar la santidad que tendrá como resultado final ver al Señor. La preparación. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Versión Nácar Colunga dice que a la iglesia se le ha otorgado algo que es indispensable para poder ser la novia del Cordero: vestirse de lino fino, puro, que son las obras justas de los santos. Quiere decir que, al obtener esta bendición, tenemos la oportunidad de despojarnos de las vestiduras viejas, de maldad, de luto, de venganza y muchas más. Nos da la oportunidad de que cambie nuestra vieja naturaleza y podamos vestirnos de salvación, de santidad, de humildad, de la armadura de Dios. Es cambiar nuestra vida totalmente para ser transformados y participar de las bodas del Cordero. Cuando tenemos relación con la manifestación del nombre Joás, en donde Dios otorga o concede, podemos recibir bendiciones más allá de nuestro entendimiento, y según el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Llegará el momento en el que Dios nos concederá una corona de justicia destinada a aquellos que esperamos su venida. Tema número 3. Yahvé Jireh, del hebreo 3070. Jehová Jireh. Por Gilmar Ochoa. Existen varios nombres propios de lugares y personas en la Biblia que describen atributos, virtudes y cualidades de nuestro Dios. Varios de estos nombres que revelan la naturaleza del Señor fueron inspirados por el Espíritu de Dios en base a experiencias maravillosas y sobrenaturales que sucedieron en esos lugares y a estas personas. En esta oportunidad analizaremos una de las experiencias extraordinarias que vivió Abraham, el padre de la fe. Abraham fue conociendo diferentes facetas de Dios en cada una de las etapas de su vida. En cada uno de los lugares donde el Señor se le manifestó, el Señor le habló a Abraham acerca de su hijo Isaac, a quien amaba profundamente. El Señor probó a Abraham pidiéndole a su único hijo en sacrificio y holocausto. Al ser Abraham un hombre de fe, sabía que Dios no tiene despropósitos, que todo lo que hace y permite tiene un buen propósito, razón por la cual obedeció al Señor. La misma Escritura dice en la carta a los Hebreos que fue por la fe que Abraham ofreció a su hijo. Dice también la Escritura que Abraham consideró al Señor poderoso para levantar de entre los muertos a su hijo amado. Cuando Abraham subió al monte que Dios había escogido para el sacrificio de su hijo, dio instrucciones a sus siervos diciéndoles que él y el muchacho subirían al monte para adorar, y que luego volverían. Esto nos deja ver dos cosas. Número 1. Abraham iba con la intención de adorar al Señor. Número 2. Estaba convencido de que volvería con su hijo. Por la anterior razón, cuando Isaac le preguntó acerca del cordero para el holocausto, Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Aunque entendemos que esa respuesta era una profecía mesiánica que anunciaba que el Padre Celestial proveería cordero para el holocausto, que proveería de salvación a la humanidad quitando el pecado del mundo, así como lo anunció Juan el Bautista cuando dijo: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sin embargo,
Las palabras de Abraham no solamente eran proféticas viendo hacia un futuro lejano de aproximadamente 2000 años, también eran proféticas para ese momento, en donde él necesitaba un sustituto para su propio hijo en esa misma hora. Realmente Dios le proveyó un carnero que Abraham sacrificó en lugar de su hijo, por lo que podemos decir que en ese monte Dios le proveyó. Derivado de esa experiencia tan hermosa, en un momento de aflicción, Abraham le puso nombre a ese monte donde Dios le proveyó, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. Génesis, capítulo 22, versículo 14, la Biblia de las Américas. Esta versión de la Biblia tradujo de una vez el nombre con el cual Abraham llamó a aquel lugar. Sin embargo, en el idioma hebreo 3070, el nombre es Jehová Jireh, un nombre compuesto por dos términos hebreos, Yahvé del hebreo 3068 y Raá del hebreo 7200. Indudablemente, Abraham conocía al Señor como el que provee aún en circunstancias muy difíciles o adversas, incluso situaciones imposibles. Si recordamos, Isaac era el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, el cual fue concebido a pesar de la edad y esterilidad de Sara. Es decir, que el Señor le proveyó un hijo cuando era imposible que sucediera. Sin embargo, fue necesario esperar 25 años para que aquella promesa se cumpliera. Pero en esta ocasión fue diferente, ya que la provisión llegó en ese preciso momento, por lo que el padre de la fe y el hijo de la promesa vieron la provisión inmediata de parte de Jehová, el Dios que provee. Dicho de otra manera, en ese monte Abraham vio doble provisión, una provisión que supliría su necesidad inmediata, y otra provisión que vendría 2000 años después, ya que aquel carnero que sustituyó y libró a su hijo de la muerte física, representaba al Hijo de Dios que sustituirá a su hijo de la muerte eterna. Por lo que el nombre Jehová Jireh representa que el Señor provee en presente y el Señor proveerá en futuro. Vale la pena mencionar que aquel monte, en donde Abraham vio la provisión del Señor, primero fungió como el monte de la adoración, o monte de la ofrenda. También lo podemos ver como el monte de la fe y la obediencia, que son elementos fundamentales para presentar sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Pero luego ese monte se convirtió en el monte de la provisión, por lo que podemos entender que, si deseamos conocer al Señor en su manifestación de proveedor, al igual que Abraham debemos adorar presentando como ofrenda lo que amamos en una obediencia que está basada en la fe. Para concluir, deseo mencionar la consecuencia de aquel acto de obediencia, ya que el Señor descendió para impedir que Abraham degollara a su hijo, al comprobar que aquel hombre verdaderamente temía al Señor, ya que al no rehusar a su hijo como ofrenda cuando le fue pedido, el Señor le hizo a Abraham un juramento glorioso diciéndole que le bendeciría grandemente y multiplicaría su descendencia. Lo bendijo a él y a su descendencia. Jehová Jireh te provee a ti y a tu descendencia. Tema número 4. Jehová Nisi del hebreo 3071. Por Raimundo Rodríguez y Sofía de Rodríguez. ¿Cuántas manifestaciones de Dios se han dado en su vida? ¿Cómo fue que conoció al Señor? Sin duda la respuesta le hace recordar la misericordia y gran amor del Señor. Y desde entonces, ¿cómo ha cambiado su vida y su relación con Dios? Reflexionemos acerca de cómo ha evolucionado nuestra devoción al nombre del Señor. Traiga a su presente cuál ha sido la revelación que usted ha recibido hasta ahora, y por supuesto, lo que aún falta. Entonces, ¿qué significa Jehová Nisi? En tiempos bíblicos, un estandarte o bandera sirvió para convocar y reunir al pueblo de Israel, como vemos en el libro de Números capítulo 2. Por eso cada una de las 12 tribus tenía un estandarte que lo identificaba. Ellos acampaban cada uno junto a su bandera. Se trataba de una insignia, un distintivo, un emblema, algo que les daba sentido de orden, pertenencia y misión. Jehová Nisi representa una convocatoria bajo el nombre del Señor, una reunión alrededor de Él para reconocer que Él es quien pelea y vence en nuestras batallas. Así lo vivió Moisés cuando fue testigo de que Dios deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Como se menciona en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 13.
Ese estandarte era una señal de que el pueblo estaba ahí, en el nombre de Dios, como una declaración de que ellos pertenecían a Jehová Nisi, un reconocimiento de que Él era su distintivo. Querían anunciarlo, querían proclamarlo. La palabra bandera viene del hebreo 5251, nes, que se traduce como algo que está levantado como una insignia, un asta, según el libro de Isaías capítulo 5, versículo 26. Es como una bandera que se instalaba en las montañas, especialmente en caso de invasión, para indicarle a las personas en dónde reunirse. Como lo menciona el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 15 al 16. Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte, y dijo: El Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalec. Junto a esta proclamación hay un altar. La experiencia con Dios como nuestra victoria y reivindicación nos debe llevar a tomar la decisión de preparar un altar, el deseo de tener comunión con Dios, de acercarse a Él. Nosotros debemos tener altares, es decir, instancias de nuestra vida que nos han llevado a conocer a Dios. Podríamos decir que la decisión de tener altar es el resultado de haber conocido y valorado la revelación de Dios. El Señor dio a Israel, por medio de Moisés y Josué, la victoria sobre Amalec. Como lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 12, fue un enemigo férreo de Israel. Salió con espada al encuentro de ellos cuando salieron de Egipto. Según vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 17 al 19. Por eso el Señor se levantó en contra de él, y a favor de su pueblo, dando orden a Saúl que lo destruyera, y a todas sus posesiones. Pero Saúl desobedeció al Señor, dejando con vida al rey Agag, y a lo mejor de su ganado. Como se describe en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 3 al 9. ¿Quién es su más grande adversario? Tal vez un vicio o una atadura al pecado, la vanidad o aquello que no le deja creer o avanzar en la vida cristiana. Lo que sea, eso es su Amalec. Nos bendice mucho la parte final del siguiente versículo que dice: Cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Según Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Comprendamos eso en nuestro corazón. Se trata de una profunda expresión de cuidado de Dios hacia nosotros, que nos exige tomar la decisión correcta: borrar a Amalec. No desvaloricemos ni menospreciemos esta orden que Dios nos da. Recuerde a Saúl. Él desobedeció al profeta, preservando al rey Agag y lo mejor del ganado de los amalecitas, aparentemente para ofrecerlo al Señor. Tome en cuenta las aparentes buenas intenciones, pero en total desobediencia al Señor. Como resultado, Saúl fue desechado y entregado en manos de los filisteos, y sus hijos murieron bajo esa espada. Según lo leemos en el primer libro de Samuel capítulo 31, versículos del 2 al 3. Veamos algo más. Los 500 hombres de Simeón derrotaron a Amalec antes de Saúl. Según el primer libro de Crónicas capítulo 4, versículos del 42 al 43. Lo cual significa que, espiritualmente, esa puerta se puede activar. Y eso lo puede ver hoy mismo, porque precisamente al sur de Israel, donde se encuentra la franja de Gaza, fue territorio de Amalec. La desobediencia de Saúl sigue teniendo consecuencias hoy en día. El libro de Jeremías capítulo 51, versículo 12 dice: Levantad bandera contra los muros de Babilonia. Reforzad la guardia, apostad centinelas, preparad emboscadas. Porque el Señor ha decidido, y también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes de Babilonia. La destrucción de Babilonia en nuestra vida requiere de tomar la decisión de levantar la bandera, pero eso requiere tener la revelación de Jehová. Nisi. Muchos de nuestros hermanos se encuentran hoy, sin tomar la decisión de hacer un altar, de comprometerse con Dios. Mientras no sea así, Babilonia seguirá teniendo influencia en la vida diaria. Tenemos que definirnos como iglesia de Cristo que somos.
Babilonia debe ser destruida, y una forma de hacerlo es reconocer a Jehová Nisi. Salmo, capítulo 60, versículo 4. En la Nueva Traducción Viviente, dice: Pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Este estandarte no puede ser sino el nombre del Señor, porque Él es la verdad. Como señala el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Esta revelación tiene como requisito el temor al Señor, y como consecuencia, su protección en medio de la batalla. Tema número 5. Jehová Sidkenu del Hebreo 3072. Por Ramiro y Ana Julia, de Sagastume. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Biblia textual. Tercera edición dice: En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre: Jehová Sidkenu. Este versículo, en la versión Biblia de Jerusalén segunda edición dice: En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá seguro. Y este es el nombre con que te llamarán: Yahvé, justicia nuestra. Dentro de las manifestaciones gloriosas de Dios en nuestras vidas está que Él es nuestra justicia. Para que tengamos a Dios como nuestra justicia, es necesario que estemos viviendo una injusticia. Generalmente el ser humano intenta hacer justicia por sus propios medios. Sin embargo, ese camino puede ser perjudicial. Entonces, si es cristiano, debe clamar a Dios para que le haga justicia. Nuestra justicia ante Él son trapos de inmundicia. Lo dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Cuando menciona trapos de inmundicia, se refiere a los trapos que quedaban manchados de sangre de la menstruación de una mujer. De esa manera la Biblia compara nuestra propia justicia delante de Dios. Uno de los peligros cuando estamos siendo víctimas de una injusticia es que se convierte en un receptor de la amargura. La manifestación de Jehová, Sidkenu, evitará que nos amarguemos por causa de la injusticia que estemos viviendo. En la Biblia vemos personajes que se amargaron al tratar de ejercer su justicia y al final Dios salió a su encuentro manifestando su justicia divina. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, se menciona a una mujer llamada Noemí, que por palabra de su esposo abandonó la tierra donde vivía. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Allí murió el esposo y sus hijos, por lo que decidió regresar de donde había salido. La acompañaron sus 2 nueras, pero en la amargura que le provocó la injusticia que ella creía vivir, les dijo a sus nueras que se regresaran, pero solo Ruth fue la que al final la siguió hasta Belén. Cuando ella llegó, se manifestó la amargura que había en su corazón, y le echó la culpa a Dios de su amargura. Para ella era injusto que se murieran su esposo y sus hijos. Dice en Ruth capítulo 1, versículo 20 al 21. Y ella les dijo: No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí tuvo su encuentro con Jehová Sidkenu, y cuando Ruth tuvo su hijo, fue adjudicado a Noemí y fue reivindicada. Ruth capítulo 4. Versículo 16 al 17 dice: Entonces, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Otro ejemplo que la Biblia nos da lo encontramos en Ana, la madre de Samuel. Se describe que Ana llegó a amargar su espíritu y su alma. Esto se manifestó en su cuerpo porque no podía tener hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor,
la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Vemos cómo la injusticia que Ana sentía en su corazón, porque Dios no le daba hijos, la amargó y eso la estaba haciendo estéril. Ana debió de tener su encuentro con Jehová Sidkenu, pero el medio que Dios usó en su vida fue que ella derramara su alma, que sacara toda la amargura que había en su corazón. Y cuando derramó su alma fue de tal manera que Elí la confundió con una mujer ebria. Lo vemos en el versículo 9 al 11, que dice: Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Cuando Dios le dio el hijo que le puso por nombre Samuel, dice en el versículo 27 al 28 que cumplió su voto, y fue a dedicarlo a Jehová. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Sin lugar a duda, la manifestación de Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, es necesaria para nuestras vidas, ya que todos de alguna forma hemos experimentado injusticias, y al dejar que Dios sea nuestra justicia, viene a endulzar nuestra alma, y nos hace fructíferos, y la llenura del Espíritu Santo viene a sellar esa justicia en nuestros corazones. Tema número 6. Jehová Shalom, del hebreo 3073. Por Sergio Licardier. Todas las manifestaciones de Yahvé que se materializan bajo su nombre tienen perspectivas con mucha riqueza y profundidad espiritual. Yahvé Shalom es un ejemplo de esa abundancia de enseñanzas y bendiciones que posee la administración de esta faceta de Yahvé. Aunque solamente aparece una vez en la Biblia, el nombre Yahvé Shalom, la amplitud de aristas y ejemplos de esa manifestación, nos deja sin palabras a causa de la copiosidad sin igual de todo lo que yo soy, Yahvé, significa para nosotros. Empecemos por leer el único versículo que habla de Yahvé Shalom. Jueces capítulo 6, versículo 24. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor, y lo llamó El Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abieseritas hasta hoy. Este versículo narra el llamamiento de Gedeón como libertador de Israel. Si recordamos el contexto, Israel había sido entregado en manos de Madián a causa de su mal proceder ante Dios. En medio de ese ambiente tan complejo, Gedeón se encuentra posiblemente cansado y frustrado, porque le correspondía sacudir el trigo para luego esconderlo, y así esperar no perder la provisión de su casa ante los madianitas. Imagine que usted, hermano, estuviera en una situación similar en esta época. Piense en un escenario donde le está costando mucho conseguir la provisión diaria, donde trabaja día con día arduamente, pero al final vive en zozobra porque otras personas se pueden robar todo el fruto de su trabajo y nadie lo puede ayudar. ¿Cómo se sentiría? Quizás triste, impotente, desesperanzado, sin paz. Bajo esa atmósfera en la que se encontraba Gedeón, se le aparece el ángel de Yahvé, y le habla pero no de pie, tampoco levitando frente a él. Lo primero que hace es sentarse debajo de una encina, un árbol que está vinculado a lecciones espirituales. Y aquí, la primera lección no hablada que le entrega el ángel de Yahvé a Gedeón es que tenga paz, que repose. El reposo, amado oyente, se comprende mucho mejor cuando estamos en una situación difícil, complicada, sin aparente escapatoria, y de pronto lo ministra el Señor sobre nosotros. Por la fe, entendemos que no debemos temer ni afanarnos. Esta es una parte de esa manifestación del Yahvé Shalom. Luego, el ángel de Yahvé le habla a Gedeón, y le dice: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Necesitamos detenernos acá para explicar esta porción. El mensaje inicial, no hablado, era paz. El segundo mensaje, ya en palabras, era: Yahvé está contigo. El tercero: eres un valiente guerrero.
Es decir, Yahvé Shalom no solamente nos ministra su paz, enseñándonos que está con nosotros, lo cual da una confianza absoluta, como un niño que se siente seguro en la presencia de su padre, sino también nos ministra que, en medio de esa paz, nosotros hemos sido llamados a la guerra. La paz no excluye entonces la batalla. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 16, versículo 20, que es la manifestación de Yahvé Shalom, la que aplasta al enemigo debajo de nuestros pies. Es Yahvé Shalom quien trae la paz al darnos la victoria, pero para eso tenemos que pelear. Es como Gedeón. Yahvé tuvo que recordarle que debía batallar, pero estando en paz, entendiendo que es Yahvé Shalom quien nos da la victoria. Esto no solamente se queda en la paz, la batalla y la victoria. También el apóstol Pablo nos da sendas, lecciones de cómo el Dios de paz está con nosotros. Esto lo podemos encontrar declarado en Filipenses capítulo 4 versículo 1 al 9 y contextualizado en toda esa epístola. Adicionalmente, nos enseña que es Yahvé Shalom quien nos santifica por completo ante la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y que su poder es tal que fue Yahvé Shalom quien resucitó de entre los muertos al Señor Jesús. Hebreos capítulo 13 versículo 20. Es decir, en esas 4 grandes líneas magistrales del apóstol Pablo, podemos encontrar sendos mensajes de las características, bendiciones y condiciones de Yahvé Shalom. Siendo esta manifestación tan gloriosa, aún tiene muchos más ramales, como un río caudaloso que desborda abundantemente su agua sobre la tierra. La segunda palabra unida a Yahvé Shalom significa, entre otras cosas, plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía, bueno, pacífico, dichoso, pasto delicado, propicio, salvo, victorioso, feliz. Son tantas las acepciones que podemos encontrar un sinnúmero de bendiciones en la manifestación hermosa de Yahvé Shalom. Tomemos una última bendición para cerrar este artículo. El castigo necesario para que nosotros alcanzáramos el bienestar eterno fue sobre nuestro Señor. Lo dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Es decir, Yahvé Shalom está interesado en que alcancemos la totalidad de bendiciones que ha predeterminado para nosotros. Es como si nos dijera que nos ha provisto el ambiente para que hallemos la perfección en él. Por eso, amado oyente, debemos estar eternamente agradecidos y buscar con todo nuestro corazón a nuestro pacificador, el Señor Jesucristo, quien vino a hacer la reconciliación y la paz entre Dios y nosotros por medio de su sangre derramada en la cruz. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Aleluya. Tema número 7. Jehová Sama, del Hebreo 3074. Por Fernando Álvarez. La revelación divina tiene como propósito descubrir o evidenciar la voluntad y los planes de Dios para con su pueblo. Del griego 602, Apocalipsis, según Concordancia Strong, ya sea por sueños o visiones, según lo explica el diccionario Tuggy. Leemos en Daniel capítulo 7 versículo 1, que Daniel recibió del Señor su revelación tanto por sueños como por visiones, siendo uno de los testimonios más relevantes en este tema, porque dicha revelación reposa sobre las cabezas de aquellos que han consagrado su vida al Señor, resistiendo y rechazando la influencia de Babilonia, al mismo tiempo que ponen toda su confianza en Dios. Daniel capítulo 1 versículo 8 al 9. Ezequiel recibió mediante una visión la revelación de Jehová Sama, que significa Jehová está aquí. Ezequiel capítulo 40, versículo 2 y capítulo 48, versículo 35. Así como otras revelaciones, las cuales incluyen la derrota de Jerusalén y la destrucción del templo, cuyas consecuencias alcanzaron a Ezequiel, pues al igual que el resto de israelitas, fue llevado cautivo por los babilonios, y en ese contexto de destrucción. Y lamento el Señor le muestra su amor y misericordia por medio de tan hermosa revelación, en donde le mostró una nueva ciudad cuyo nombre es Jehová Sama. La misericordia de Dios es incomprensible, porque al evaluar dicho ejemplo, viene a la memoria el versículo que dice que el Señor, junto con la tentación,
proveerá la vía de escape y concluye muy a propósito de Daniel y Ezequiel, con el siguiente consejo: Amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 al 14, lo que a su vez conecta con el arrepentimiento, entendido como el cambio en la forma de pensar. Porque si fue la idolatría la causante de la prueba, será la fidelidad al Señor la vía de escape. En otras palabras, no importan las circunstancias o las dificultades, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, porque su esperanza nunca desilusiona. Romanos capítulo 5 versículo 5. Dicha revelación era un anuncio para los israelitas que se encontraban cautivos respecto a la proximidad de su libertad y su retorno a Jerusalén. Sin embargo, tiene un asombroso paralelismo con la revelación entregada al apóstol Juan, en donde se refiere a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que desciende de un nuevo cielo a una nueva tierra, porque los primeros ya no existen, igual que el mar. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 2. Claramente se entiende que no se trata de la ciudad y los muros restaurados por Nehemías y Zorobabel, dado que el cielo de ese entonces es el mismo cielo que cubre la tierra hoy en día, por lo que sin duda alguna se trata de la iglesia del Señor Jesucristo, la que habrá de casarse con Él, porque todo lo que quedó escrito ha quedado para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Veamos algunas comparaciones entre ambas visiones a fin de establecer el propósito de Dios para su iglesia, por medio de su revelación. Coincidencias entre el profeta Ezequiel, libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, y el apóstol Juan, libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Coincidencia. Una ciudad en donde habita el Señor. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. La ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: El Señor está allí. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2 al 3. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Coincidencia. Ambos fueron llevados a un monte alto. Ezequiel capítulo 40 versículo 2. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una ciudad. Apocalipsis capítulo 21 versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Coincidencia. Ambos profetas ven a un hombre con vara de medir. Ezequiel capítulo 40 versículo 3. Me llevó allá, y he aquí, había allí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Apocalipsis capítulo 21 versículo 15. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Coincidencia. Ambas ciudades tienen 12 puertas, 3 por lado. Ezequiel capítulo 48 versículo 31 al 34. La puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; la puerta de Leví, otra; la puerta de José, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra; la puerta de Simeón, una; la puerta de Isaacar, otra; la puerta de Zabulón, otra; la puerta de Gad, una; la puerta de Aser, otra; la puerta de Neftalí, otra. Apocalipsis capítulo 21 versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Coincidencia. Ambas ciudades son cuadradas. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. La ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: El Señor está allí. 4,500 codos por lado. Apocalipsis capítulo 21 versículo 16. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura.
Y midió la ciudad con la vara, 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Tema número 8. Josabad del hebreo. 3075. Jehoshaphat. Por Hari. Raúl Chacón. La palabra de Dios muestra que la revelación que el Señor nos va permitiendo es gradual y específica para los tiempos en los que a los hijos de Dios nos haya tocado vivir, como lo respalda la Biblia en el libro de Daniel, cuando el Señor le ordena que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Pensamiento que hace que tenga más sentido el versículo que dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios, capítulo 4, versículo 18, Reina Valera Gómez, 2004. Así como el Señor revela su palabra, también revela gradualmente su nombre en la dimensión exacta, para bendecirnos en cada faceta y necesidad en nuestra vida. Josabad. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto, Sacar el quinto, Natanael. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Reina Valera, Gómez, 2004. Partamos de que el nombre Josabad se compone de dos palabras según la concordancia Strong: Jehová del hebreo 3068 y Sabad del hebreo 2064, y se traducen dotado de Jehová. Según el diccionario Jones, se traduce a quien Jehová dio. En el diccionario Hitchcock se traduce dado por Dios o la dote del Señor. La palabra dotar, en el diccionario secular significa, entre otros, dar, conceder ciertos dones o cualidades a alguien, lo que nos da a entender que el Señor Jehová, al manifestarse a nosotros como Sabad, nos dotará y nos dará todo lo que necesitamos en sobreabundancia para que nosotros, a su vez, podamos dar de eso que el Señor nos está dando. Prueba de estos pensamientos la encontramos en la palabra cuando dice: Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. La Biblia de las Américas. Para aclarar estos pensamientos, el hecho de que el Señor nos dote de lo que necesitamos no se refiere a recibir cosas materiales solamente, pues el concepto va más allá de eso, porque la dotación que Jehová nos dará se refiere principalmente a aquellas cosas que necesitamos en nosotros para poder llegar a agradarle a Él y poder dar a los demás bendiciones espirituales y también materiales. Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en la petición del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 9, donde solicita al Señor en oración que nos dote de abundancia de amor, con el propósito de que también obtengamos abundancia del conocimiento verdadero y discernimiento, petición que se está cumpliendo justo en nuestros tiempos, y para nosotros, pues a nuestro buen Padre le plugo darnos de esa revelación progresiva de su nombre. Algo curioso y que concuerda por completo con lo que nuestro Señor nos quiere dar, al manifestarse a nosotros como Josabad, es que el significado de dotado del diccionario secular menciona que viene de la palabra dotar, y uno de sus significados es constituir dote a la mujer que va a contraer matrimonio. Por lo que podemos ver que la petición apostólica anteriormente mencionada tiene un objetivo específico y precioso, y es que, al tener ese conocimiento verdadero y discernimiento, podremos diferenciar con claridad entre el camino que lleva a la perdición y aquel camino estrecho que lleva a la vida, que es Cristo Jesús. Al poder escoger bien, podremos purificarnos hasta llegar a ser irreprensibles por medio de la gracia de Jesucristo, ser llenos de frutos de justicia y de su gracia, siendo envueltos por el Santo Espíritu de Dios. Podamos ser contados como parte de la novia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, e irnos con Él por siempre. Por lo que podríamos decir que estamos siendo dotados para ser parte de la novia de Jesús. Otra parte de la dotación con la que nuestro Señor nos prepara para Él es ese espíritu de adopción que le quita todo derecho sobre nosotros al espíritu de esclavitud, con el cual nos podemos considerar hijos de Dios y ya no más esclavos del pecado, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Es de agregar que fue removido de nosotros el espíritu de cobardía y fuimos dotados de espíritu de poder, amor
y dominio propio, por quien podremos vencer la tentación y al enemigo de nuestras almas, para procurar lograr agradar a nuestro Padre Celestial. Amado lector, es una gran realidad que nuestro Señor, manifestándose a nosotros como Jehová Sabaoth, quiere llenarnos de gran abundancia de bendiciones, concediéndonos esas herramientas con las cuales podamos obtener bendición, pero también dar y bendecir a los demás, por lo que caminando constantemente para recibir la máxima revelación, podamos ser equipados y cubiertos por nuestro Señor por medio de sus ministros preordenados. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, la Biblia de las Américas. También seremos afirmados conforme a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que en este tiempo nos ha sido manifestado, conforme al mandamiento del Dios eterno, a quien sea la gloria para siempre. Maranata. Tema número 9. Johanán, del hebreo, 3076. Jehohanan, por Julio y Vivian Lacan. El nombre de Dios es poderoso. Cuando creemos en Él y le conocemos, vemos manifestado este poder en nuestra vida. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. La revelación del nombre de Dios, Yahvé, es progresiva. Lo vamos conociendo a medida que avanzamos en el Evangelio, a través de las experiencias profundas en las cuales Él se manifiesta en nuestra vida. Uno de los nombres en donde Dios se manifiesta es Johanán. Primer libro de Crónicas. Capítulo 26, versículo 3. Este nombre está compuesto por Yahvé y Hanán, que se traduce, Jehová dio con gracia. Dios manifiesta su gracia a nosotros al enviar a la tierra a su Hijo Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Se manifiesta su gracia al momento en que Dios mismo se hace hombre para manifestarse a nuestras vidas. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Esta manifestación es el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir. Dios, manifestándose por medio de su gracia, es un regalo inmerecido a nuestras vidas para darnos salvación. La palabra también nos muestra que su gracia siempre va creciendo. No tiene límites. Cuando Él vino a la tierra, vino lleno de gracia. Y posteriormente, en Lucas capítulo 2, versículo 52, vemos que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así como esa gracia creció en Él, también iba creciendo esa manifestación para nosotros, pues por medio de Él recibimos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Juan capítulo 1, versículo 16. Jesús, por su gracia a nuestro favor, se despojó de toda su gloria y sus riquezas, para que nosotros fuésemos enriquecidos con todas sus bendiciones. En la Biblia podemos ver ejemplos de la manifestación de la gracia de Dios. Cuando Dios te escoge, lo hace para que cumplas los propósitos que tiene para tu vida. María fue elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Esta era una responsabilidad muy grande, humanamente imposible de realizar, pero la gracia de Dios la habilitó para hacerlo y quitó todo temor de su corazón. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Lucas capítulo 1 versículos 30 al 33. En el libro de Génesis se narra la historia del diluvio, que destruyó la tierra como consecuencia de la maldad que había en los corazones de los hombres dentro de toda la creación. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová para escapar de la destrucción. Génesis capítulo 6 versículo 9. Entendemos por la palabra que hoy vivimos en los días de Noé, como vemos en Lucas capítulo 17, versículo 26, y para escapar del juicio que vendrá sobre la tierra, necesitamos que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Noé no se salvó por haber entrado al arca solamente realmente. Había un poder que lo salvó. Fue la gracia que recibió de parte de Dios que lo guardó a él y a su familia de la destrucción.
La gracia para cada uno de nosotros es el favor de Dios, la cual nos permite escapar de hundirnos o perecer en las situaciones que ahogan a los que no confían en su nombre. Te ubica en el lugar en el que debes estar, en el momento correcto. En el Antiguo Testamento encontramos una figura hermosa de la gracia de Dios para nuestras vidas. La historia de Ruth. Una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo de Dios, estaba alejada de los pactos y las promesas. Sin embargo, tomó la decisión de seguir a su suegra, Noemí, quien pertenecía al pueblo escogido por Dios. Después de atravesar situaciones difíciles en su vida, decidió acompañar a Noemí, ir a donde ella fuera, vivir en donde viviera, ser parte del pueblo al que no pertenecía antes y tener a un único y verdadero Dios como su Dios. Ruth capítulo 1, versículo 15 al 18. Ruth cambió por completo su vida al tomar la decisión de creer en Dios. La Biblia narra que esta mujer llegó a la ciudad llamada Belén y empezó a espigar en esos campos. Allí un hombre llamado Booz la vio, y ante él halló gracia. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado, y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Ruth, capítulo 2, versículo 13. Como consecuencia de hallar gracia, tuvo provisión garantizada por el mismo Booz. A pesar de todo lo que había sufrido, Dios tenía un plan distinto para ella. Ruth te representa a ti. Booz es figura del Señor Jesucristo, ante quien has hallado gracia. Si has venido atravesando momentos de tristeza, escasez y total desesperanza, debes saber que Dios tiene planes de bienestar para tu vida, y que se habilitan cuando crees en el nombre de Dios, en el nombre de aquel que te da las cosas no por merecerlo, no por títulos, sino por amor y por gracia. Al conocer el nombre de Dios, del que da gracia, tenemos acceso al mismo trono de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. En ese trono alcanzamos misericordia y ayuda cada vez que la necesitamos. Si hemos recibido la gracia de Dios, también nos corresponde dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mateo capítulo 10, versículo 8. Tema número 10. Joyada del Hebreo 3077. Jehoiada. Jehová conoce. Por Luisette Moscoso y Giovanni Sandoval. La palabra del Señor nos dice, en Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3, en la Biblia textual. Tercera edición dice, y habló Elohim a Moisés y le dijo, Yo soy Yahvé. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Ellos lo conocieron como el Todopoderoso, y de él recibieron grandes promesas. Vieron su mano poderosa, prosperándolos, protegiéndolos y manifestándose como un Dios vivo, para el cual nada era imposible. En cambio, a Moisés y al pueblo de Israel, Dios se les manifestó como Yahvé, nombre impronunciable que significa yo soy, y que en nuestras Biblias se ha traducido como Jehová, Yahweh, Yah, e inclusive como el Señor. Este nombre marcó el comienzo del conocimiento de un Dios infinitamente grande, que se manifestaría en muchas facetas, tales como el sustentador, el que otorga, el que provee, nuestro estandarte, justicia, paz, el que conoce, etc. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de Jehoiada, del Hebreo 3077, que según el diccionario Jones de nombres del Antiguo Testamento, se traduce como Jehová conoce. Nuestro Dios conoce todas las cosas, conoce lo que hay en el corazón de todos los hombres. Primera de Reyes 8:39. Sus pensamientos, intenciones, y nada le es oculto. Nos conoce aún antes de nacer. La Biblia nos da un ejemplo en Romanos capítulo 9, donde dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció, aunque todavía no habían nacido ni habían hecho bien ni mal. Pero el Señor sabía que Esaú sería un profano, que cambiaría su primogenitura por un plato de lentejas. En cambio, Jacob amaría y anhelaría la bendición de la primogenitura. Por eso se la dio a él. Antes de poner a Saúl como rey de Israel, le advirtió a su pueblo cómo sería el proceder de Saúl con ellos, esto según el primer libro de Samuel,
capítulo 8, versículo 10 al 18. Tomaría a sus hijos y sus hijas y los haría sus siervos, impondría tributos y se enseñorearía sobre ellos. Dios conocía el corazón de Saúl, que no obedecería la palabra del Señor, y sucedió tal como él lo predijo, por eso fue desechado. Dios también conocía el corazón de David, del cual dio testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Hechos capítulo 13, versículo 22. El nacimiento del rey Josías se profetizó más de 300 años antes de que éste naciera. Un profeta anunció que nacería un hijo a la casa de David, y hasta dijo cómo se llamaría. Primer libro de Reyes capítulo 13, versículo 2. Dios lo conoció de antemano, y sería uno de los pocos reyes que haría lo recto ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Pues terminaría con la idolatría a Baal. Leería el libro de la ley a todo el pueblo. Restauraría la casa de Dios y el culto. También celebraría la Pascua. A la Iglesia el Señor se le ha manifestado a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan lo describe como el Verbo que era desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios. También nos dice que a Dios nunca nadie le ha visto, pero que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso, cuando el Señor vino a la tierra dijo, Yo soy la luz, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, etc. Y cuando llegaron a apresarlo al monte de los olivos, Él les preguntó, ¿A quién buscan? Y ellos contestaron, a Jesús. Él les dijo, Yo soy. Y al instante cayeron a tierra, porque Jesús es Dios. Él es Yahvé, y cuando le crucificaron, le pusieron un rótulo sobre la cruz donde se leía Yahvé. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento del nombre de nuestro Dios, y Jesús nos irá dando a conocer cada faceta de su nombre. Por eso dijo, Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan capítulo 17, versículo 26. En la medida que le conozcamos, vamos a aprender a amarlo más. Durante su ministerio terrenal, el Señor tuvo que enfrentar a un pueblo incrédulo y rebelde que no lo recibió, aun viendo aquellas obras maravillosas que el Padre le había dado para que las realizara, porque su corazón estaba endurecido. No podían reprocharle nada, porque su vida fue intachable y santa, pero lo odiaban porque les hablaba con la verdad y descubría lo que había en sus corazones y mentes. El apóstol Juan nos dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. Muchos se acercaron para tentarle o agarrarle con alguna palabra, pero él conocía sus corazones y siempre les habló con sabiduría para derribar sus argumentos altivos. Pero ellos no estaban dispuestos a humillarse y reconocer que hablaba con la verdad. El Señor conocía a sus discípulos, aún antes de llamarlos. Sabía quién era cada uno. Siempre supo que Judas le iba a entregar. El Señor también nos conoce a todos sus hijos. Tema número 11. Joaquín del Hebreo, 3078, Jehoiachín. Por Jorge Contreras. Cuando observamos los nombres compuestos en la Biblia, es decir, los nombres de algunos personajes, los cuales llevan un contracto o diminutivo de la palabra Yahvé, sabemos que dichos nombres representan nombres de Dios y se refieren a alguna característica especial de la divinidad, con la cual trata de forma directa con la humanidad, grupos específicos o personas en particular. Ese es el caso del nombre Joaquín, el cual será explicado en este tema. La traducción a la Biblia en español del nombre Joaquín viene del hebreo 3078, Yehoiachín, que se traduce como Jehová establece, según el diccionario BDB, o Jehová establecerá, según diccionarios Jones y Jackson, y está compuesta por la palabra hebrea 3068, Jehová, y la palabra hebrea 3559, kun, que se pueden traducir como establecer, afirmar, en sentido moral,
dirigir correctamente, preparar, alistar, prever y restaurar. Así que el nombre de Dios, Jehová, establecerá. Tiene que ver con todo aquello que ha perdido su estabilidad, que necesita ser afirmado y corregido, así como con el estado de las personas que necesitamos ser restaurados y vueltos a un estado del cual hemos caído o nos ha sido quitado por alguna razón. Tratando de aclarar la idea, revisaremos los eventos en la vida del penúltimo rey de Judá antes del cautiverio en Babilonia, cuyo nombre era precisamente Joaquín. Dice en segundo libro de Reyes capítulo 24 versículo 6. Y durmió Joacim con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Este rey fue hijo de una mujer de Jerusalén llamada Nehushta, que según la Biblia, traducción Kadosh Internacional, significa bronce. Sabiendo que el bronce representa juicio, comienza a vislumbrarse un panorama negativo para el rey Joaquín. Su reinado duró apenas 3 meses y 10 días, pero en tan corto tiempo hizo lo malo ante los ojos del Señor, y llegaron siervos de Nabucodonosor, quienes sitiaron la ciudad de Jerusalén, y a la llegada del rey babilonio tuvo que rendirse ante él, quien lo llevó cautivo a Babilonia junto con su madre, sus capitanes y jefes, y los encarceló. Durante ese catastrófico final de su reinado, fueron tomados los tesoros del templo y se llevó cautivos casi a todos los habitantes de Jerusalén, excepto a los pobres de la tierra. Y Joaquín fue puesto en prisión. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 9 al 12. No cabe la menor duda que la vida de Joaquín sufrió la pérdida de su elevado estatus como rey, aunque en Babilonia, aún en la prisión, se le seguía llamando Rey de Judá. Juntamente con todos los reyes conquistados por la nación, Caldea a manera de burla. Finalmente, fue liberado. Literalmente dice en el hebreo: su cabeza fue levantada. En el año 37 de su cautiverio en el mes duodécimo, por el rey Evil Merodac, en el primer año de su reinado. Segundo libro de Reyes capítulo 25, versículo 27. Es decir, como muestra de su piedad. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los otros reyes que estaban en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Diariamente le fue otorgada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 29 al 30. También encontramos esta descripción en el libro de Jeremías capítulo 52, versículo 33 al 34. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Entendemos que el rey Joaquín fue establecido nuevamente, cumpliéndose así en él el significado de su nombre. Así de misericordioso es Jehová en su característica de Dios que establece, Dios que afirma. Aún en nuestro peor estado, en cautividad o derrota, Él puede levantarnos de nuestra vergüenza y establecernos donde nunca pudimos imaginar. Este caso es similar al de Mefiboset, quien comió a la mesa del rey David cuando no merecía más que la muerte por ser parte de la familia de Saúl. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 11. Asimismo, el caso del hijo pródigo ejemplifica la misericordia del padre, con un hijo que no merecía ser establecido en la casa luego de su comportamiento mundano. Sin embargo, la faceta Joaquín de su padre le permitió volver al hogar con todos los derechos, aún sin merecerlo. Volviendo a la vida del rey Joaquín, vemos el misericordioso establecimiento que Dios le hace cuando lo encontramos en la genealogía del Señor Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 11, con el otro nombre con el cual fue conocido: Jeconías, a quien Jehová establece. Y además, vemos que la paternidad de Joacim sobre él, que aparece en primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 16, fue removida. Joacim no aparece en la genealogía de Jesús, anotándolo como engendrado por Josías, es decir, a quien Jehová sana, y quien en realidad era su abuelo. Además,
anotando a Salatiel y Zorobabel como sus descendientes, con lo cual queda sellado el establecimiento de Jeconías en una vivencia y futuro totalmente diferentes por la misericordia de Dios. Para terminar, la numerología del nombre Joaquín suma 13, número de rebelión, con sus consecuencias terribles, pero la de Jeconías suma 14, número de buen testimonio, con sus beneficios implícitos. Demos la gloria a Dios. Tema número 12. Joacim del Hebreo. 3079. Jehoiakim. Por Rodrigo Hernández. La traducción del nombre Joacim es Jehová levantará. Joacim fue el 18º rey de Judá, reinando por 11 años, entre 609 y 598 a.C. Era hijo del rey Josías, recordado como un monarca justo y temeroso de Dios, hermano mayor de Joacás. Joacim sirvió a Babilonia por un tiempo, pero cuando los babilonios sufrieron reveses en su campaña contra Egipto, él aprovechó para rebelarse, alentado por naciones vecinas como Fenicia y Amón. El rey Joacim murió durante el asedio, antes de ver la caída de la ciudad. Joacim gobernó en una época tumultuosa, marcada por el fin de la independencia de Judá, la transición del dominio egipcio al babilónico y el preámbulo del cautiverio babilónico del pueblo judío. En Jeremías capítulo 22, versículo 18, Reina Valera, 1960, Dios anuncia el juicio específico para el rey Joacim. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana. Ni lo lamentarán, diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. Pero en este versículo Jeremías transmite de forma poética y profética la sentencia divina contra Joacim. Moriría despreciado, sin gloria póstuma, como castigo por su conducta. El duro veredicto contra Joacim debe entenderse dentro del pacto de Dios con Judá y la misión profética de Jeremías. Dios había establecido un pacto con Israel, ratificado en la ley de Moisés, en el cual la fidelidad traería bendición y la infidelidad maldición y juicio. Los reyes, como líderes del pueblo, tenían la responsabilidad de guardar el pacto, promoviendo la justicia, la lealtad a Jehová y la erradicación de la idolatría. Joacim, sin embargo, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Segundo libro de Reyes capítulo 23, versículo 37, igual que muchos de sus antecesores idólatras. Durante su reinado, abundaron la opresión, la injusticia y el derramamiento de sangre inocente, en flagrante violación de la ley divina. Jeremías, como profeta del Señor, actuó precisamente como fiscal del pacto. Su papel fue denunciar los pecados de reyes y pueblo, y advertir que las maldiciones pactuales, destrucción, exilio, etc., vendrían si no se arrepentían. Lamentablemente, ni Joacim ni su pueblo quisieron escuchar. Como dice el Señor, te hablé en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Jeremías, capítulo 22, versículo 21. Palabras que resumen la obstinación del rey y de Judá. La piedad no es hereditaria. Joacim fue hijo de un rey piadoso, Josías, pero eso no garantizó que él anduviera en el mismo camino. De la vida de Joacim aprendemos que tener padres temerosos de Dios no lo exime a uno de tomar sus propias decisiones morales. Cada generación, es más, cada individuo, es responsable de su relación con Dios y de obedecer sus mandamientos. La fidelidad a Dios no se hereda automáticamente, sino que requiere una decisión genuina de cada corazón. El peligro de endurecerse ante la corrección. Dios en su misericordia advierte una y otra vez antes de enviar juicio. Joacim escuchó múltiples reprensiones a través de Jeremías y otros profetas, pero endureció su cerviz y despreció la palabra de Dios, incluso llegando a quemarla. Proverbios capítulo 29. Versículo 1 dice que, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Esto se cumplió trágicamente en Joacim. Para nosotros, la lección es clara.
No debemos endurecer nuestro corazón cuando Dios nos corrige, ya sea que la reprensión nos llegue a través de la lectura de la Biblia, por un sermón, un consejo pastoral o la voz de nuestra conciencia. Ignorar reiteradamente la voz de Dios nos encamina a la ruina. Al contrario, la actitud sabia es la humildad y el arrepentimiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Tomemos seriamente las advertencias divinas, sabiendo que Dios es amoroso, pero también justo. La justicia y la misericordia son la verdadera grandeza a los ojos de Dios. Joacim ambicionaba grandeza material. Pensó que el éxito real consistía en poder y opulencia, pero Dios le reprochó su falta de justicia. Josías, en cambio, defendió la causa del afligido y del menesteroso. ¿No es esto conocerme?, dice Jehová. Jeremías capítulo 22, versículo 16. La perspectiva bíblica habla que conocer a Dios se evidencia en amar la justicia, la verdad y la compasión. El destino de Joacim nos recuerda que el triunfo obtenido a base de injusticia es efímero y termina en deshonra. En contraste, la integridad y la misericordia dejan un legado honroso. Nosotros podemos arrebatar y alcanzar las promesas de Dios, como dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que se arrepiente y se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. Dios es un Dios que se deleita en hacernos misericordias nuevas cada mañana. Llegará el día en que Dios nos transformará y nos levantará para ser arrebatados. Tema. Número 13. Joyarib del Hebreo, 3080, Geo-Yarib. Por Pablo Orellana y Mónica de Orellana. En el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 10, en la Biblia de las Américas dice: de los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín. Según el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 7, la primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías. En los diccionarios Jones y Strong, el nombre Joyarib se traduce del hebreo 3080 como Jehová contenderá o Jehová defenderá. En los versículos anteriores, se menciona su función de primer turno entre los 24 como sacerdote en la casa de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 6, se menciona cómo fueron designados los sacerdotes por el rey David como descendientes de las casas paternas de Eleazar, que su significado hebreo, 499 es Dios es ayudador, o Dios ha ayudado. Y de Itamar, que su significado hebreo, 385 es Isla de Palmeras. Hijos del sacerdote Aarón. Así fue Joyarib nombrado sacerdote. De la traducción del nombre, Joyarib, se refleja la idea de que Dios es quien toma la causa de su pueblo, lo defiende y pelea por ellos frente a la adversidad. Joyarib fue el jefe de una familia sacerdotal establecida tras el exilio. Su linaje era considerado digno de confiar en la protección y defensa divina. Su nombre no solo indica una función sacerdotal, también transmite una promesa espiritual, como la seguridad de que Dios interviene activamente en favor de quienes le sirven. Cada vez que se menciona a Joyarib, se recuerda la fidelidad de Dios para quienes le temen y buscan agradarlo, la certeza de que Él pelea las batallas de los suyos, resaltando la importancia de confiar en su defensa divina en todo momento. Jehová defiende a su pueblo en tiempos difíciles, contra gigantes que pueden representar calumnias, desánimo a los fieles, orgullo o altivez, etc. Su poder es incomparable y su protección es constante. Él va delante de nosotros como guerrero victorioso. Jeremías capítulo 20, versículo 11 al 13. Pero también es nuestro escudo, dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande, derribando todo obstáculo y desbaratando las estrategias del adversario. Cuando los enemigos se levantan y el calumniador intenta sembrar dudas o miedo, Jehová se presenta como nuestro defensor incansable. Como lo hizo con los antiguos sacerdotes y sus familias,
Él nos asegura que ninguna fuerza podrá separarnos de su amparo y gran amor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 31 y 33. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta promesa invita a confiar plenamente en que, sin importar la magnitud de la batalla, el Señor pelea por nosotros y nos concederá las victorias. Debemos estar convencidos de que ninguna de estas cosas podrá separarnos de su amor. Como podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte, la vida, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, los poderes, lo alto, lo profundo, ni ninguna cosa creada. Si agregamos lo mencionado en el versículo 33, la acusación sería la número 18, lo que habla de oposición de parte del espíritu del anticristo para separarnos de la voluntad y amor de Dios, como lo advierte el apóstol Pablo a Timoteo, que los últimos días serán difíciles por las características influenciadas por ese enemigo en los hombres. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en la Biblia, versión en inglés, traducida literalmente. Pero debes saber que en los últimos días, la cultura de la sociedad se volverá extremadamente feroz y difícil para el pueblo de Dios. En los versículos 2, 3 y 4 describe las 18 características de esos hombres del final, dando otra guía del carácter del anticristo, o la bestia. Contra todo eso el Señor se levanta como nuestro defensor, ayudándonos a resistir firmes esos embates del enemigo que anda como león viendo quién se descuida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Con Jehová como nuestro defensor, como el que contiende por nosotros, Joyarib, podremos resistir firmes en la fe ante el enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Hay hombres que ponen su confianza en brazo humano. Creen que son poderosos por lo que tienen y algunas veces por el miedo que por ello infunden, como el caso de Sennacherib, zarza de destrucción, rey de Asiria, prisionero, encarcelado. Este rey invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas. Ezequías, la fuerza del Señor Jehová, vio que ese rey quería hacer guerra contra Jerusalén. Así que, influenciado por Jehová, les dio ánimo y dijo: Sed fuertes y valientes. No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Dice en segundo libro, Crónicas capítulo 32, versículos 7 al 8. No temas a los que se levantan contra ti, ni a gigantes. No temas a la prueba que estés atravesando. El Dios Todopoderoso va delante de ti. Confía porque Él ya venció. Tú también lo harás porque Jehová contiende, pelea, y por medio de Él somos más que vencedores. Maranata. Te invitamos a escuchar el próximo tema, Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.